De hoy, con este preámbulo, quiero que abramos la palabra de Dios en lo que es el Evangelio según San Marcos, en su capítulo número 12, versículo 28 al 34. Cuando usted ya tenga esa porción de la palabra de Dios, ahí por favor yo le pido que la mantenga. Y quiero el día de hoy, en lo que usted lo encuentra, presentarle el título de este mensaje. A este mensaje le he puesto un título que es una exclamación muy hermosa, y que el día de hoy queremos, con la ayuda de Dios, que cada uno de los que estamos presentes lo logremos asimilar, pero sobre todo lo pidamos y lo vivamos. Y lleva aquí el título precisamente en esta presentación que les traigo para exponer esta palabra: no quiero estar cerca, quiero estar dentro. ¿Me puede acompañar leyendo este título de la palabra? No quiero estar cerca, quiero estar dentro. Hágalo otra vez: no quiero estar cerca, quiero estar dentro. Y es importante el día de hoy, antes de leer la palabra de Dios, mencionar que el propósito que contiene esta enseñanza, o el objetivo que un servidor quiere lograr, es que este mensaje sea una exhortación de ánimo para que cada uno de nosotros, al terminar esta exposición, podamos decirlo con toda conciencia: no quiero estar cerca, quiero estar dentro. ¿Pero a qué nos vamos a referir? Bueno, el día de hoy, para introducirme, antes de leer la palabra de Dios, yo sé que usted y yo hemos escuchado en muchas ocasiones que estamos viviendo tiempos de crisis y tiempos de engaño en este siglo XX. Esa es una verdad irrefutable. Nadie lo puede negar. ¿Por qué? Porque sin que se escuche como una crítica, porque no es el objetivo, existen varias personas que están viviendo un evangelio a su manera. Existen varias personas que están viviendo un evangelio, llamémosle a la carta, como cuando vamos a un restaurante y elegimos: esto sí me gusta, esto no me gusta, esto lo rechazo, esto lo quiero doble. Así es como desafortunadamente varias gentes en diferentes congregaciones están viviendo, o estamos viviendo, porque no nos podemos excluir, un evangelio a nuestra manera. Y la verdad es que debemos de vivir un evangelio de acuerdo a los parámetros establecidos en la palabra de Dios. Yo sé que usted está de acuerdo con eso. Entonces, mencionando esto importante para introducirme en el tema, yo quiero el día de hoy que pongamos atención, porque yo sé que vale la pena que el día de hoy nos miremos en un espejo espiritual. La Biblia tipifica la palabra de Dios como una lámpara, como una espada, como varias cosas, pero una de esas cosas también es como un espejo en el cual nos podemos ver, y a través de ese espejo, que es la palabra de Dios, podemos encontrar si estamos caminando en la vereda correcta o en la vereda, en este caso, incorrecta. Hoy eso es lo que yo quiero que usted y yo hagamos con la palabra de Dios, que nos miremos. La historia que en unos momentos vamos a leer tiene que ver con nuestro Salvador. En este caso es Jesús, porque los evangelios hablan específicamente de Jesús. De Jesús como nuestro Señor, de Jesús como nuestro Rey, de Jesús como nuestro Redentor, como nuestro Salvador. Y en este pasaje que vamos a leer, él tiene un encuentro con un intérprete de la ley. Escúchelo bien, le estoy dando una antesala de lo que vamos a leer porque es muy importante. Y este intérprete de la ley era un escriba. Y quiero el día de hoy resaltar que un escriba en ese entonces era un copista. ¿Qué es eso? Una persona que se pasaba copiando la escritura de un pergamino a otro. No era un traductor, no traducía la palabra, no, la copiaba de un pergamino a otro. Y este Jesús que nosotros conocemos tuvo un encuentro con este intérprete de la ley. Y vamos a ver el día de hoy qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió y qué podemos extraer de esa enseñanza a nuestras vidas. Algo muy especial, porque la palabra de Dios es suculenta. Leamos el día de hoy, ayúdeme a leerlo, leamos todos los versículos. Puede leerlo en su Biblia o aquí en la pantalla, como usted quiera. Dice así: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Lea conmigo. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Leamos el último versículo. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Repitamos esa frase. Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Que Dios bendiga esta palabra. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias el día de hoy por permitirnos estar aquí en este lugar, donde se exalta, se glorifica, se proclama tu nombre. Ha llegado el momento en el cual queremos escudriñar tu palabra. Esa palabra que es vida, medicina para nuestro ser, alimento espiritual para fortalecernos, ese alimento suculento que tú nos permites escudriñar, que tú nos ordenas escudriñar para que crezcamos, para que maduremos, para que seamos perfeccionados por medio de tu palabra. El día de hoy permite que un servidor pueda exponer la palabra con ayuda de tu Espíritu Santo sabiamente. Dependo de ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo estoy pidiendo, Padre Celestial. Amén. Acabamos de leer el día de hoy una escritura que a lo mejor usted ya había leído o a lo mejor no. Y quiero el día de hoy empezar denotando lo siguiente. Algo muy importante en esta conversación que se da con Jesús y en este caso también con esta persona, un fariseo, con el escriba. Y podemos denotar que en esta escritura el escriba, al escuchar lo que Jesús le contestó, el escriba no contradijo ni tampoco echó a tierra lo que Jesucristo había dicho. El escriba no dijo, después de haber leído la palabra de Dios: Jesús, no estoy de acuerdo contigo. Jesús, lo que estás diciendo es falso. Jesús, estás exagerando. Jesús no lo contradijo. El escriba, dice la palabra de Dios, según lo que acabamos de leer, que estuvo de acuerdo con lo que Jesús le respondió. Y después el escriba también exclama, añadiéndole, confirmando la respuesta correcta que Jesús había tenido. Pero Jesús le responde otra vez al escriba, y es lo que pronunciamos 2, 3 veces al final de esta lectura. Jesús le dice: no estás lejos del reino. No estás lejos del reino. ¿Ok? Y el día de hoy yo le quiero hacer una pregunta para que vayamos entrando en materia de esta enseñanza. Es: ¿usted cómo quiere estar? ¿Quiere estar cerca o quiere estar dentro del reino de Dios? Se lo vuelvo a preguntar. ¿Usted cómo quiere estar? ¿Quiere estar cerca del reino de Dios o quiere estar dentro del reino de Dios? Mire, un servidor con toda seguridad el día de hoy quiere decir lo siguiente: yo quiero estar dentro, no cerca. Porque la expresión que Jesucristo da en el Evangelio, no estás lejos, quiere decir muchas cosas. Escúchelo, quiere decir muchas cosas. Vamos el día de hoy a ejemplificarlo. Yo puedo decir el día de hoy que he estado en la Casa Blanca, allá en la ciudad de Washington, pero nunca he entrado. He estado cerca, pero no dentro. Yo puedo decir que he estado en el Palacio de Buckingham, cerca del Palacio de Buckingham, pero desafortunadamente no he entrado. Hay una diferencia. Y yo puedo decir que he estado en el Taj Mahal, cerca del Taj Mahal, rodeándolo, paseando alrededor de él, pero nunca estar dentro. Hay una gran diferencia que el día de hoy quiero enfatizar: estar cerca y otra cosa es estar dentro. Y ahí vamos a estar entrando en materia, porque nuevamente yo le quiero preguntar para que empecemos a reflexionar en la palabra de Dios, para que seamos confrontados con la palabra de Dios. ¿Cómo queremos estar? ¿Cerca del reino de Dios o dentro del reino de Dios? Ahora, recordemos nuevamente, porque es importante: no estás lejos, le dice Jesús al escriba. Y no estás lejos quiere decir muchísimas cosas. No es lo mismo
para que lo vayamos entendiendo, para que me pueda explicar, no es lo mismo estar cerca de un lugar que estar dentro de un lugar. En la vida se nos presentan muchas experiencias, muchas vivencias, donde nosotros podemos también ejemplificar esta enseñanza que quiero compartir. ¿Alguien ha escuchado en nuestro lenguaje coloquial que de repente manejamos como mexicanos por un pelito y lo logro? ¿Sí ha escuchado eso? Pero por ese pelito usted no lo logró. Escúchelo bien, por ese pelito usted no lo logró. Ahora, ¿usted ha escuchado, por poco me saco la lotería y dejo de ser pobre? Pero usted no se la sacó, sigue siendo pobre. ¿Sí me estoy explicando? Por poco y consigo el trabajo, le dice el esposo a su mujer. Pero la mujer le contesta, pero no te lo dieron. Sigue siendo desempleado. ¿Está viendo la dimensión de cerca y dentro? Sí lo estamos viendo, porque es muy importante eso. El equipo de fútbol, ¿qué dice? Por poco y le ganamos el partido. Es una exclamación para tener consolación de que salieron como perdedores. ¿Ok? Y entonces ahí cuando empezamos a entender esa frase, entendemos que ahí queda muy claro que es muy diferente estar cerca que estar dentro. Ahora, entremos más en materia. Cuando leemos esta conversación interesante que habla acerca de amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, fuerzas y con todo nuestro ser, también exclama que debemos de amar al prójimo. Pero el día de hoy esto tiene también un contexto que debemos de leer. Un contexto que debe de informarnos qué estaba sucediendo en ese momento. Y es lo que el día de hoy quiero que otra vez leamos. Vámonos ahora a Mateo 22, 23 al 33. Y ahí en Mateo nos va a leer, vamos a ver el contexto de esto que acabamos de leer al principio. Vamos a leerlo y tiene por título La pregunta sobre la resurrección. Y dice de la siguiente manera: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, lea conmigo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriese sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo, el tercero, hasta el séptimo, wow. Y después de todos murió también la mujer. Y la pregunta es, en la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. La pregunta era con saña, sigamos leyendo, era para tentarle. 29. Entonces respondió Jesús y les dijo, erráis, fíjense bien, directo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dice el versículo 33, léalo conmigo. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Qué tremenda discusión. Fue una discusión, Fue una discusión con hombres religiosos llamados saduceos. La Biblia nos enseña que los saduceos no creían en la resurrección, ni tampoco creían en los ángeles. Los saduceos, conforme a lo que acabamos de leer, le hicieron esta pregunta a Jesús con saña, para hacerle caer, para dejarlo en mal, para burlarse de él frente a las multitudes. Y se lo resumo en lo siguiente. Oye Jesús, nosotros conocemos a una mujer que su marido no le dio hijos, no le dio descendencia, pero de acuerdo a la ley de Moisés, el que si no le da descendencia y él muere, puede pasar esa esposa a su hermano y luego a su hermano, y le dio todo el relajo que acabamos de leer. Y la pregunta fue, ¿de cuál de los 7 hermanos que fueron maridos de esta mujer, cuál de ellos va a estar con ella? Y Jesús, aquí vemos que Jesús es contundente y que es muy directo. ¿Sí me explico? Él es amoroso, pero él también es muy directo en sus respuestas.
Él no se anda por las ramas y le contesta a este grupo de líderes religiosos llamados saduceos, están equivocados. Los empieza a confrontar. En segundo les dice ignorantes porque están ignorando las escrituras. ¿Ok? Y después de todo esto, ya es cuando viene otro, que es el escriba, la porción que acabamos de leer al principio, en el cual también le hace una pregunta. Este es el contexto. Jesús estaba exponiendo una verdad y a pesar de que le estaban poniendo obstáculos, él contestaba con firmeza y con verdad. Ahora, fíjese muy bien, está lidiando, regresamos a nuestra enseñanza, está lidiando con el intérprete de la ley. Y notamos que al intérprete de la ley Jesús le contesta correctamente. Y que el intérprete de la ley, el escriba que nos interesa y en el que estamos basando esta enseñanza, estuvo de acuerdo con lo que él está respondiendo. Jesús también estuvo de acuerdo con lo que contestó el escriba sabiamente, porque lo hizo sabiamente, lo reconoce Jesús. Pero a pesar de que tiene el conocimiento y de que responde sabiamente el escriba, Jesús le dice, y vuelvo a repetir esa expresión que quiero que se la lleve, no estás lejos del reino de Dios. No le dice, estás equivocado, como le dijo a los religiosos saduceos. Comprendámoslo. No le dijo eso, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y pongo mucha atención en esto, en esta enseñanza, porque quiero el día de hoy que comprendamos lo siguiente. Hay muchas personas alrededor de nosotros que pueden no estar equivocadas porque tienen conocimiento, porque saben verdad, pero el hecho de no estar equivocados no significa que están dentro del reino de Dios. ¿Sí me estoy explicando? No significa que están dentro del reino de Dios. Y entonces esta situación se pone más compleja para que la podamos entender. Sigamos el día de hoy con esto. ¿Qué debemos de entender? Lo siguiente, no estar lejos no significa estar dentro. No estar lejos no significa estar dentro. ¿Ok? Mire, yo quiero que pongamos mucha atención a esto. No vengo a juzgar, no vengo a criticar, no vengo a ponerme como juez. Dios me libre de eso. Un servidor tiene una bandera que se llama respetar todo. ¿Sí me explico? El respeto es muy importante porque muchos ideales nos han dividido a la iglesia cristiana cuando nos debe de unir en lugar de dividir. Pero el día de hoy quiero hablar una gran verdad. El evangelio que nos han predicado no se puede vivir a nuestra manera. ¿Sí me explico? El evangelio que hemos escudriñado no lo podemos adaptar a nuestro estilo de vida, no lo podemos adaptar a nuestra conveniencia. No se puede y no se debe. Es así de sencillo. No se puede y no se debe. Entonces, ¿qué vio Jesús en el hombre, en el escriba, cuando él contestó sabiamente? Lo que vio en él fue un religioso. Y entremos el día de hoy a esto que es delicado, pero que no quiero el día de hoy que se escuche como una ofensa. No es la intención. Vio un religioso. Un religioso podemos definir que es una persona que conoce mucho de su religión. Tanto que hoy podemos ver en este siglo XX que hay personas que por su religión son capaces de matar en nombre de ella. ¿Está de acuerdo conmigo? Lo vemos, lo palpamos. Hemos tenido testimonios reales. Es por eso que, aunque a nosotros nos pregunten de repente, ¿de qué religión eres? Nosotros, como un consejo, podemos contestar, mira, nosotros no tenemos una religión, tenemos una fe. Porque allá afuera está la gente harta de religiones. ¿Sí me estoy explicando? Está harta de religiones, porque por medio de la religión, desafortunadamente, se han hecho un montonal, disculpe, de cosas sumamente asquerosas, en las cuales no está Dios. Y cuando nosotros nos vamos a investigar cuál es la definición de religión, la definición de religión lo podemos sintetizar en lo siguiente. Se habla de creer en uno o varios dioses.
Entonces, ahí ponemos un paréntesis. Nosotros no creemos en varios dioses. ¿Eso es correcto? No creemos en varios dioses. Nosotros creemos en un solo Dios. Ese Dios es santo. Amén. Lo cantamos. Ese Dios es eterno. Lo acabamos de cantar. Y ese Dios es verdadero. Punto. Nada más. Es en lo que nosotros creemos. Entonces, Jesús ve un escriba. Jesús ve un religioso. Y repito nuevamente, los religiosos son capaces de matar, son capaces de hacer daño en nombre de su religión, y podemos el día de hoy testificar. Podemos echar un vistazo a las sierras, a los pueblos marginados, lugares como Michoacán, como Puebla, como Oaxaca, como Chiapas, y puedo seguir mencionando estados de nuestro país, de nuestro lindo México, en donde personas muy religiosas han quemado casas, han quemado templos evangélicos, han destituido en este caso a familias enteras de su comunidad por no ser de una religión tradicionalista como ellos la predominan. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y si nos vamos a otros países, en nombre de dioses matan, ejecutan y entonces exaltan a su Dios porque es el Dios de su religión. Y eso está tremendo. Y ahí es cuando nosotros vemos que las personas están cerca o muy lejos, pero no están dentro. Y aquí me lleva a memorizar un testimonio, a traer a memoria un testimonio que nos compartieron precisamente el pastor Richards en un evento que se llama De Hombre a Hombre por ahí en la ciudad de Puebla. Y a mí me impactó mucho ese testimonio y me hizo llorar porque es impactante, pero ilustra muy bien esto que el día de hoy yo quiero que usted se lleve. Él narra que año con año él es misionero y año con año él va a diferentes lugares a misionar e invita a congregantes, a miembros de su congregación a que participen en eso, que vayan con él. Se integra en ese grupo de evangelismo, de misioneros, un adolescente de 17 años que tiene el fuego de Dios y que quiere ir a misionar, a evangelizar, a compartir la palabra. Donde iban a ir era un lugar peligroso, un lugar peligroso. Había hombres malos. Por lo tanto, al ir a ese lugar, las personas tenían que ir conscientes a qué iban. Los padres de familia autorizan que vaya este joven. Hombres malos dañaron el camino. Y entonces, esta caravana que va hacia ese lugar tiene un accidente. Es un testimonio verídico. Y en ese accidente, la camioneta se vuelca. Y hay muchas personas gravemente heridas. Eso parece increíble, ¿no? Eso parece increíble porque van a ir a hacer algo bueno. Tienen el respaldo de Dios y usted dice, ¿qué está pasando? ¿Ok? ¿Qué está pasando? El pastor narra que se quedó en shock de ver este accidente tan impactante. Entonces los demás corren a asistir, a ayudar a aquellas personas voluntarias que iban a misionar, que iban a predicar, que iban a compartir la palabra. Y encuentran que este adolescente, del cual mencionamos al principio del testimonio, estaba gravemente herido. Y cuando van y lo asisten a este adolescente casi moribundo exclama con una mirada tranquila y con una tranquilidad en su ser lo siguiente. Le dice a los que le ayudan, estoy bien, yo sé a dónde voy. Ayuden a los demás. Y entonces suspiró y perdió la vida. Y este es un claro ejemplo de que ese es un testimonio vivo de que este adolescente está dentro del reino de Dios, que sabe lo que hace, que sabe lo que piensa, que sabe hacia dónde se está dirigiendo. ¿Sí me estoy explicando? Pero también no podemos dejar a un lado que tal vez si este adolescente no hubiera estado dentro y hubiera estado fuera del reino, su exclamación hubiera sido, auxilio, me estoy muriendo. Y no tiene nada de malo.
porque es parte de nuestra naturaleza humana entrar en shock, en pánico, en temor, pero no fue así. Eso es lo que yo el día de hoy quiero que cada uno de nosotros comprendamos. Queremos gente dentro del reino de Dios, porque cuando estamos dentro del reino de Dios tenemos madurez, tenemos pasión. ¿Sí me estoy explicando? Tenemos crecimiento. Es completamente algo diferente. Cuando se está fuera del reino, cuando está cerca del reino, hay un comportamiento diferente. Cuando muere esta persona, es el único que fallece, los demás son al hospital, enviados al hospital para ser atendidos. Dice el pastor Richard, yo no sabía qué iba a llegar a decirle a sus padres. Yo no sabía. Estaba muy preocupado. Cuando llegan a su ciudad natal y ya saben que hubo un accidente, el pastor llama a su oficina a los padres de familia. Y los padres de familia al recibir esa impactante noticia se quedan en shock, se quedan enmudecidos y en silencio, no saben qué decir, no saben qué hacer, derraman muchas lágrimas, pero no dicen nada. El pastor se acerca, ora por ellos, el momento es pero muy fuerte, muy impactante, y después de que pasa un largo tiempo, ellos se secan las lágrimas. Tanto papá como mamá le dicen al pastor Richards, no te preocupes, pastor. Sabemos dónde está nuestro hijo. Ten paz y sigamos adelante sembrando en el reino de Dios. ¿Sabe qué es eso? Son personas que están dentro del reino. Son personas que están dentro del reino. Y de esas personas necesitamos hoy en día. Las personas que están cerca o que están lejos del reino, pienso yo que hubieran dicho, lo voy a demandar porque se llevó un menor de edad, porque acabó con nuestra felicidad, con nuestra familia. Y lo voy a refundir en la cárcel, porque eso que usted hizo, eso hubiera hecho una persona que está cerca, que está lejos del reino. Pero bendito sea Dios que se había sembrado la palabra de Dios correctamente en la vida de esta familia y por ese motivo pudieron comprender todo ese proceso. Si preguntamos por qué pasó, por qué sucedió, los pormenores no los sabemos. Pero lo que sí sabemos es lo que la palabra de Dios nos enseña cuando estamos dentro del reino. Él da, Él quita y su nombre debe de ser glorificado. Y ahí se pone un punto final. Entonces, retomamos. Un religioso es capaz de matar. Un religioso es capaz de hacer daño cuando Jesucristo nos ha dicho que debemos de amar a nuestros enemigos. Entiéndalo. Y eso hace la diferencia porque el religioso no conoce a Dios. Conoce de Dios, pero no conoce a Dios. Y ahí hay una gran diferencia, porque todavía no lo ha experimentado. Y el día de hoy, sin el afán de ofender, a lo mejor aquí existimos algunas personas que conocemos de Dios, pero no conocemos a Dios porque no lo hemos experimentado. Y entonces estamos cerca, pero no dentro. Para hacer énfasis en esto, analicemos los siguientes. ¿Quiénes mataron a Jesús? Los religiosos. Las palabras más duras de Jesús fueron contra los religiosos, amados hermanos. Veamos algunas porciones. Mateo 23, 3 al 7. Los religiosos dicen y no hacen. Le ponen cargas a la gente que ni ellos son capaces de llevar. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Aman los primeros asientos en las sinagogas. Aman los saludos de la gente en las plazas. Aman que les llamen rabí, rabí. Otra porción, Mateo 23, 3 al 15. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Para esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué recorréis mar y tierra para hacer un prosélito? Y una vez hecho, lo haces 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Tremendo, ¿no? Y no para ahí. Mateo 23, 17. Insensatos, les dice a los religiosos, ciegos.
¿Qué más? Mateo 23, 25 al 27, que diezman de sus cosechas, pero dejan aparte lo más importante, que es la justicia y la misericordia. Les dijo: hipócritas, que sacan el mosquito pero tragan el camello, limpian lo de afuera del vaso y lo del plato, pero por dentro están llenos de robo y de justicia. Son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertes y de toda inmundicia. Tremendo, ¿no? Fueron palabras de Jesús a los religiosos. Y para poner la cereza del pastel, en Mateo 23, 33, 34, les dice: serpientes, tremendo, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Pero ¿sabe qué es peor? Que a pesar de que se da toda esta palabra y toda esta confrontación de Jesús a los religiosos, si usted le pregunta, en ese tiempo le preguntaba a un escriba o a un fariseo, ¿para dónde iba a ir al morir? Ellos contestaban con toda soberbia que para la gloria, que iban a ir a sentarse junto con Abraham en su seno. Y hoy en día, eso que en ese tiempo pasaba, nosotros no estamos lejos en la actualidad de lo que está sucediendo. Las personas hoy en día critican, juzgan, maldicen, dañan, viven una vida doble moral. Y sabe, si usted le pregunta: ¿a dónde te vas a ir cuando mueras? Ellos con toda seguridad le dicen: al reino de Dios. Y eso es triste, porque eso es una mentira. Esa es una mentira. ¿Por qué es triste, Pastor Alfredo? Porque no podemos vivir creyendo que el día que nos muramos viviendo una vida a medias tintas, o una vida con un pie en el mundo y un pie en Cristo, nos vamos a ir al cielo. Eso es una vil mentira, es un vil engaño que podemos tener cada uno de nosotros. Nuestra vida es muy fuerte porque la palabra de Dios es directa. Si nuestra vida está a la mitad, tibia, la Biblia dice claramente que terminaremos en un lugar llamado infierno. Se escucha fuerte, discúlpeme, no es mi intención el día de hoy ofender, pero es mi intención el día de hoy hablar con la verdad. ¿Por qué razón? Porque las cosas no son como usted cree o como yo creo. Las cosas no son como usted piensa o como yo pienso. Las cosas simple y sencillamente son como dice esto, como dice en este caso la palabra de Dios. Y la palabra de Dios entonces hoy nos está diciendo: te quiero dentro del reino. Te quiero dentro del reino. Hay gente que dice: es que yo soy muy buena persona. Pero tengan claro que la Biblia nos dice claramente que nadie va al cielo por ser bueno. Nadie va al cielo por ser bueno. De hecho, hay una porción en la palabra de Dios que dice: yo les enviaré profetas, sabios y maestros, pero a algunos de ustedes les van a matar, y a otros los van a clavar en una cruz, y a otros los van a golpear en las sinagogas, y a otros los van a perseguir por todas las ciudades. Imagínense, los religiosos de los tiempos de Jesús hicieron esto que el profeta había hablado. Cuando Jesús traía una enseñanza clara, enfática: ama a tu enemigo y ora por quien te maldice, ora por quien te hace mal. Entonces a ellos no les importó y vivieron una vida como ellos quisieron vivirla. En pocas palabras, todos los religiosos de ese tiempo estaban cerca, pero nunca dentro. Para casi terminar esta enseñanza, quiero el día de hoy que profundicemos más en esta expresión, esta exclamación que tiene como título este tema. La frase cerca de la iglesia, pero lejos de Jesús, nos está describiendo una situación. ¿Qué situación? Donde alguien asiste regularmente a la iglesia, donde alguien regularmente participa en las actividades religiosas que se hacen dentro de esa iglesia, pero que desafortunadamente no tiene una relación personal, que desafortunadamente no tiene una relación genuina con Jesucristo, en este caso un compromiso. ¿Qué significa cerca pero no dentro? Implica a una persona que puede estar involucrada en la estructura, en algunos ceremoniales de la iglesia, pero que desafortunadamente no ha experimentado una transformación espiritual, que no ha experimentado un compromiso profundo con la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que significa.
Eso es lo que Dios el día de hoy nos quiere enseñar. Lejos de Jesús implica que a pesar de que tengamos una cercanía física, a pesar de que tengamos una participación, desafortunadamente no hay una relación personal y significativa con Jesús. Un servidor, el día de ayer le comparto algo. El día de ayer yo estaba muy estresado y preocupado. Dios nos ha bendecido grande manera, como a todas las iglesias. Todas las iglesias son bellas, hermosas. En todas las iglesias hay problemas. No hay iglesias perfectas. La gente que piensa que la iglesia es perfecta, que ahí van personas perfectas, tiene por ahí un error y hay que corregirlo. Cuando de repente alguien nos dice, ¿y eso que vas a la iglesia? Usted sabiamente contéstele, pues por eso estoy yendo, porque necesito de Dios, porque soy imperfecto, porque tengo que dejar vicios, porque tengo que enfrentar y controlar mi carácter, porque necesito someter mi carne a la voluntad de Dios. Y regresando al punto, estaba preocupado, estresado. Y un estrés que en lo personal físicamente se me da es que me empiezan a salir muchos granitos en la cara, muchos granitos cuando estoy con mucho estrés. El año pasado un servidor tuvo herpes óster y fue por el estrés, por el estrés. Dios fue bueno porque únicamente salieron las ampulitas, pero no tuve la reacción de estar con mucho comezón o con fiebre, dolores de cabeza. No, Dios fue bueno. A partir de ahí empecé a cuidarme y otra vez me decía el médico, hay que tener cuidado porque eso ya no se quita, eso te va a salir cada vez que te estreses, te deprimas, cuidado. Y tenía temor y le digo, Dios, ayúdanos, ayúdanos. ¿Qué podemos hacer con una iglesia que de repente, si pichas está mal, si cachas está mal, si bateas está mal? La iglesia no es una carta al gusto, ¿no? ¿Qué quieres que hagamos, hermano? ¿Cómo te gustaría la iglesia? ¿A ti cómo te gustaría? Ah, bueno, el lunes lo hacemos como tú, el martes como esto. Estaríamos haciendo algo incorrecto porque la iglesia no es al gusto. Pero cuando se aplica en este caso la palabra de Dios, empiezan a salir muchísimas cosas. Las personas que están cerca empiezan a reaccionar. Las personas que están lejos empiezan a reaccionar. Entonces el día de ayer tuvimos una junta, le llamamos íbamos a tener una reunión de redes, jóvenes, varones, adolescentes, todos, pero nada más citamos al liderazgo. Estábamos como 50 personas ahí y todo cambió. Entonces Dios mostró que estábamos cerca. Estoy hablando de liderazgo, que estábamos cerca, pero que no estábamos dentro, que ya nos habíamos salido. Nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras palabras nos habían sacado. Y ya no nos podíamos considerar que estábamos dentro. Entonces, lo que se tomó en Dios es, vamos a desarmar toda esa maquinaria y ver dónde está el defecto. Y vamos a reparar ese defecto para que esa maquinaria vuelva a funcionar correctamente. Y entonces vamos el día de hoy a parar todo. Porque desafortunadamente el servicio había estado más arriba que la comunión con Dios. El servicio era más importante que la comunión con Dios. ¿Sí me estoy explicando? Entonces el ministro de música llegaba bien rápido diciendo, se me hace tarde para tocar. Pero el ministro tenía que haber dicho, se me hace tarde para llegar a orar y a presentarme delante de Dios diciéndole, presente Dios, ya estoy aquí para servirte. Perdóname, límpiame y si tú quieres, úsame. ¿Sí me explico? El de multimedia, no es por ti, hermano, el de multimedia llegaba tarde, ¿no? Y decía, es que se me está haciendo tarde, no he bajado las plantillas, ¿no? Los videos que se van a proyectar. Pero, ¿y la oración? ¿Y tu comunión con Dios? ¿Y ese momento de calidad que debes de tener con Dios? Porque ahí Dios nos ministra. Porque a lo mejor como servidores veníamos con manos sucias, con corazones inicuos. Porque pensamos que no sucede, pero hay gente que llega lleno de pornografía a servir. Hay gente que llega con un matrimonio desordenado y feo a servir.
Y entonces les comparto algo. No se lo digan a la iglesia Kairos que se los dije. Ah, vamos a parar todo. Y vamos a utilizar nuestro instrumento más especial, nuestra voz. Y todos aquí, todos vamos a comer de Dios. Todos vamos a regresar a esa vereda de tener en cuenta que lo más importante es estar dentro. Es tener la comunión con nuestro Dios. Y terminamos la reunión. Y les comentaba, no estén tristes, estén alegres, porque ya estamos corrigiendo el problema. Y terminamos a capela, adorando a Dios, doblando rodillas y diciéndole a Dios, perdónanos por habernos salido y por estar cerca, lejos, pero no dentro. Yo sé que eso sucede en otras iglesias. No creo que suceda aquí. Es en otras iglesias. Cuando estamos lejos, tenemos falta de arrepentimiento. Cuando estamos cerca, tenemos falta de una fe genuina. No reconocimiento de pecado. No hay una entrega verdadera a Jesús como Señor y Salvador. Cuando estamos cerca, no hay una vida cristiana arraigada, sino superficial. Cuando estamos cerca, tenemos motivaciones incorrectas para estar aquí. Cuando estamos cerca, tenemos ausencia del fruto del Espíritu Santo. En nuestra vida diariamente se debe de reflejar ese fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero cuando estamos cerca, ese fruto no se da. En resumen, la frase que acabamos de mencionar al principio destaca la importancia, escúchelo bien, destaca la importancia de una relación personal con Jesús, más allá de una mera pertenencia a una iglesia. Espero estarme explicando. No se trata de solo estar cerca de la iglesia, se trata de estar cerca de Jesús a través de la fe, a través del arrepentimiento y a través de una vida transformadora. Ahora, para concluir, ¿dónde está usted? Yo me hice esa pregunta, ¿dónde estoy yo? ¿Cerca? ¿Dentro o lejos? ¿Crees que estás cerca solo porque vienes con tu familia cada domingo? ¿Crees que estás cerca porque sirves en un ministerio? ¿Crees que estás dentro porque sirves en un ministerio? Porque a lo mejor no faltas todos los domingos y aquí estás presente. Se puede preguntar el día de hoy qué áreas de su vida necesita entregar a Él para estar dentro y no solo cerca. Mire, la invitación el día de hoy es de Jesús y esa invitación es la de dejar al lado toda apariencia, toda religiosidad. Ayer decía, son líderes, son siervos, pero esa etiqueta la dejamos a un lado. Somos seres humanos. Dejemos las apariencias y confrontémonos. Y confrontémonos. Y sucedió algo maravilloso. Porque cuando nosotros reconocemos y aceptamos su perdón, suceden cosas increíbles. Pero no es fácil. Entienda lo siguiente. Cuando usted acepta el perdón de Dios, usted es enviado a perdonar. Cuando usted acepta el amor de Dios, usted es enviado a amar. Cuando usted acepta la restauración de Dios, usted es enviado a restaurar. No nos quedamos estáticos ni quietos. Empieza a existir o debe de existir una vida abundante. Termino diciendo, ¿hay alguien aquí que está cansado? ¿Cansado de vivir de apariencias? ¿Hay alguien aquí que quiere invitar a Cristo para que restaure su vida? ¿Hay alguien aquí que está diciendo, yo el día de hoy estoy sintiendo un llamado? O a lo mejor no conozco a la iglesia Vinger al 100%, pero a lo mejor aquí hay una persona nueva que nos está visitando y hoy a lo mejor es el día para que acepte a Cristo en su corazón. Cristo murió por nuestros pecados y Él ofrece redención y perdón. ¿Qué le parece si el día de hoy cierra sus ojos ahí donde está? Y quiero terminar esta enseñanza
con una oración. Si usted me apoya, sincera. Le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies. Y que cierre sus ojos. Si usted es alguien que sigue a Jesús, si usted es alguien que ha aceptado a Jesús y usted es una persona que hoy se está dando cuenta que no tiene una relación personal, estrecha, íntima con Él, porque aún está viviendo en rencor, en amargura, en depresión, en soledad, por aquello que le hicieron, hoy usted puede tener estabilidad. Hoy usted puede pedirle a Jesús que lo reciba, que lo restaure, que lo perdone. Hay mucho que platicar con Él. Y para eso yo le voy a invitar aquí, así con sus ojos cerrados, si el pastor Daniel nos puede llevar en esta oración a nuestro Dios. Vamos a cada uno de nosotros orar con entendimiento, orar con el corazón y la actitud correcta delante de nuestro Dios. Padre Celestial, nos acercamos hoy, Señor, ante tu trono de gracia. Reconocemos, Señor, que nada de lo que somos, nada de lo que podemos llegar a ser, nada de lo que tenemos es por nuestras fuerzas ni en nuestros méritos. Señor, aún la apariencia que a veces construimos no te puede burlar, no te puede engañar. Señor, y que esta palabra toque lo más profundo de nuestro corazón, que parta, Señor, nuestra alma de tal manera que sean discernidas nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones y todo lo que hacemos, Señor. Y venimos hoy reconociendo de todo nuestro corazón, Señor, que hemos estado cerca, tal vez lejos también, Señor. Queremos estar dentro. No solo hablar de tu gracia, experimentar tu gracia, Señor. Solo hablar de tu perdón, recibir tu perdón. Y para eso necesitamos, Señor, arrepentirnos. Y hoy delante de ti lo hacemos, Señor. Limpia nuestros corazones. Porque nuestra motivación no siempre es la correcta. Sigue habiendo egoísmo en nuestro corazón. Sigue habiendo carnalidad. Sigue habiendo, Señor, humanidad en nosotros. Y aunque has dispuesto para nosotros de tu espíritu, de tu palabra, de tu gracia, Señor, a veces confiamos más en nuestra apariencia, en nuestras fuerzas y nos apoyamos más en nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos, limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente y acércanos a ti de manera tal que no solo estemos ahí en el umbral, que estemos dentro, que nuestro compromiso vaya más allá, Señor, porque estamos dentro, que nuestra seguridad de salvación esté tan arraigada como este testimonio que escuchamos de este joven, Señor, que perdió la vida. Que podamos entender eso también, Señor, tan profundo en nuestro corazón, que hoy podamos estar dentro. Abre tu boca, hace tu voz, hermano. Todos necesitamos reconocer aquellas
fallas, aquellas cosas. Pero el Señor las sabe y no podemos tenerlas en lo oculto. Perdóname, Señor, límpiame. Santifícanos, Señor, en tu verdad. No podemos pensar, Señor, que a nuestra manera van a funcionar las cosas. Hoy estamos, Señor, delante de ti, con un corazón sincero, desnudo delante de ti. Límpianos, Señor. Si hay amargura, ayúdanos. Si hay resentimiento arraigado, ayúdanos. Quítalo de nuestros corazones y que lo llevemos a más, Señor. Que podamos dar pasos de fe y valientes, de ir con nuestros hermanos a hablarlo. Señor, si no nos hemos manejado, conducido con verdad, sino en mentiras, límpianos, perdónanos y que seamos capaces, Señor, de renunciar a esa mentira y conducirnos siempre con verdad. Señor, si llevamos una doble vida en nuestros hogares, como padres, como mamás, como hijos, ayúdanos a dejar la hipocresía y la religiosidad. Ayúdanos, Señor, si hemos permitido la impureza, la inmoralidad en nuestra vida. Nos arrepentimos, Señor, y te pedimos, perdónanos, límpianos. Que guardemos nuestros ojos, nuestra mente. Que seamos radicales en cuanto a cortar el pecado, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos. Quita la avaricia, quita el materialismo, el amor al dinero. Señor, quita el desánimo, la tristeza, la desconfianza, el temor de nuestras vidas. Y hoy pedimos, Señor, que en tu gracia y con el poder de tu Espíritu seamos vivificados, Señor. Confiamos hoy en ti, Señor. Fortalécenos, te lo pedimos hoy. Y que ahora pongamos a partir de hoy énfasis siempre, no en nuestro servicio, Señor, no en nuestros dones, no en las habilidades, no en los talentos, sino en el fruto, Señor. Que queremos ser más como tú, parecernos más a ti, que seamos conformados a la imagen de tu Hijo Jesús. Te lo pedimos, Señor. Síguenos moldeando, síguenos formando. Y eso solo se logra teniendo intimidad, Señor, contigo, teniendo una relación estrecha, cercana. Que no, a veces hemos puesto más énfasis en el devocional que en nuestra devoción. No es el devocional, Señor, es nuestra devoción por ti. Podamos hacer morir, Señor, las obras de la carne, te lo pedimos. Y que podamos andar en el Espíritu, en estrecha comunión contigo. Y gracias por tu bendita palabra. Que ahora, Señor, esta exhortación quede guardada, grabada en nuestro corazón, no solo esta semana, sino que marque nuestra vida cristiana de aquí en adelante, Señor, te lo pedimos. Gracias, Señor, por usar la vida de nuestro amado hermano Alfredo. Pedimos hoy tu gracia, Señor, sobre nuestras vidas. Y oramos esto en ese nombre precioso, en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.